Y les tenemos una gran noticia el día de hoy. Señoras y señores, se ha aprobado la reforma pensional. ¡Celébralo, Curramba! Sí, a pesar de la advertencia del presidente Duque, quien dijo que iban a acabar con los ahorros de los colombianos. La reforma pensional que el gobierno quiere aprobar a las carreras en esta semana en el Congreso de la República tiene efectos muy graves para Colombia. Primero, va a llevarse a casi el 80% de quienes contribuyen al sistema pensional para que se vayan a Colpensiones, sin dejar la posibilidad de elegir, como lo tenían antes, de estar en el régimen de prima media o estar en el régimen de ahorro individual. Segundo, el gobierno quiere convertir a Colpensiones en un cajero automático, para que la plata que llega ya producto del ahorro de tantos colombianos pueda ser utilizada para financiar gasto del gobierno, entre otras cosas, como lo anunció el propio presidente de Colpensiones, para financiar un tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Una locura absolutamente demencial. Y tercero, está generando una deuda acumulada para las generaciones futuras que los va a empobrecer, que va a hacer que los jóvenes en el futuro tengan que pagar una deuda excesiva. ¿Por qué? Porque se quiere utilizar esta reforma para darle recursos al gobierno que hoy no tiene y poder salir a hacer proselitismo de cara a su intención de perpetuarse en el poder. Ojalá el Congreso de la República se pronuncie con contundencia y evite que esta desastrosa reforma se convierta en una cruz que tendrán que cargar las nuevas generaciones. Después de semejante hablada de mierda y popó de nuestro querido expresidente, quien dice que la prima media o alta que se podía escoger era la que nos tenía en riesgo cada rato. Y cuando iban y metían la plata en puentes y se caía, tú perdías. Cuando metían la plata en las acciones de la bolsa de Nueva York y perdían, tú perdías, mi querido amigo. Fue la misma que la OCDE les dijo, eso no está funcionando, nenes, y van a dejar a la gente sin plata. Es falso lo de que van a utilizar la plata para el tren, no se puede. Por una vaina simple y sencilla, y es que según la misma reforma, la plata la va a manejar una mesa técnica especial y no hace parte de los recursos del Estado, mis queridos amigos. Y tercero, no va a haber nadie endeudado porque la productividad del país va a permitir que el sistema se sostenga. Por eso mismo es que se lo inventan con unas primas fijas hasta 2.3 y otros que pueden aportarle a su queridísima, llamadísima pensión por fuera de esos 2.3 salarios mínimos. Pero el gordo sabe mentir y quien no tenga ni idea ni se lea las vainas se puede tragar perfectamente las mentiras del gordo y simple y llanamente decir, es que es porqui, es que es gordo, es que es el hijo de puta del Duque y no más. La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro obtuvo el visto bueno en el Congreso tras un trámite lleno de polémicas y advertencias sobre una lluvia de demandas que procedería después del acto por parte de la oposición. Con 86 votos a favor en la Cámara de Representantes, superó su último debate con una estrategia del gobierno que logró el apoyo de una propuesta que buscaba aprobar el articulado tal y como venía del Senado de la República. Así entonces, el gobierno logró evitar la discusión de los 90 artículos y cerca de 500 modificaciones que quedaron pendientes en la Cámara de Representantes, así como el proceso de conciliación que tendría que haber cumplido en caso de que el texto de la reforma tuviera alguna modificación en el debate. La propuesta que resultó en la victoria del oficialismo tuvo el apoyo de integrantes de varias bancadas. Su ponente, la doctora Marta, nos explica realmente qué fue lo que pasó y cómo se llegó al consenso final. Bueno, esta es una reforma que lleva casi 2 años en el Congreso de la República. Tuvo un periodo exageradamente largo en el Senado que nos redujo los tiempos. Esta decisión de asumir el texto de Senado de algún proyecto ha sucedido en ocasiones anteriores en este Congreso y no ha sido declarada inconstitucional. Es también muy doble moral que se diga que no hubo el tiempo para la discusión cuando discutimos 150 impedimentos y somos solo 188 representantes, casi 1000.
1000 proposiciones a solo 94 artículos, cuando duramos cantidad de días sin poder agendar, rompiendo quórum para que vengan a decir cuando ya no tenemos tiempo, cuando estamos contra la pared, cuando no hay otra opción, que es que se están violando garantías. No, acá tuvieron todas las garantías. Es una decisión muy difícil la que se tuvo que tomar, pero era el mal menor. Y hoy lo que tenemos es una reforma pensional que era realmente el objetivo. Creo que lo que venía de Senado con dificultades se puede mejorar en la reglamentación, o tendremos la obligación, quienes asumimos esta responsabilidad de empujar esta reforma pensional, de presentar un proyecto de ley que modifique lo que pasó mal en ese texto de Senado. Representante, digamos, para el entendimiento de los colombianos, ya aprobada la reforma, ahora a partir del 1 de julio de 2025, ¿cómo funcionará el sistema pensional? Bueno, todos quedamos afiliados hasta 2.3 salarios mínimos a Colpensiones, los que aportamos al sistema pensional. ¿Eso qué significa? Que se disminuyeron los subsidios a las pensiones hasta 25 salarios mínimos, como el régimen actual lo tiene, y eso va a ser un ahorro importantísimo para el Estado, que va a financiar el pilar solidario. Todos los adultos mayores de 62 años las mujeres, 65 años los hombres, en situación de pobreza en Colombia, van a tener un bono pensional, un auxilio de 225.000 pesos en Colombia. Todas las personas que, a pesar de haber trabajado toda la vida, que a pesar de haber aportado, no lograron cumplir los requisitos de pensión y tienen entre 300 y 999 semanas, pueden acceder a una renta vitalicia en el pilar semicontributivo, que es de las cosas que nos toca ajustar en un nuevo proyecto de ley, porque en Cámara habíamos ajustado ese proyecto para que fuera mucho más grande la renta, mucho más alta y más frecuente. Significa que todas las personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos empiezan a aportar en fondos privados ese excedente en unas cuentas de ahorro individual, que vendrán a complementar esa pensión que Colpensiones les entrega. Significa que vamos a tener un respaldo que hoy no existe, que se va a llamar Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que va a permitir sostenibilidad en el tiempo y respaldo financiero al sistema pensional colombiano. Es una reforma sostenible, progresiva, justa, es una reforma que realmente resuelve problemas estructurales de un sistema insostenible e inequitativo. Así que, como les digo, esta difícil decisión que tuvimos que tomar en el último momento es una decisión en beneficio del pueblo colombiano y que se antepuso sobre egos. Ahí está, mis queridos amigos. Y lo que no dice la senadora Marta Alonso es una cosa súper importante. Ya no subsidiamos las megapensiones. Eso se acabó. Eso de que la platica del pueblo sirviera para pagarle la pensión al señor que se va a ganar 20, 15, 18 millones de pesos en su pensión, a los congresistas, a los políticos, a los que hicieron chanchullo y marrullo para ganarse la pensión cara, como el ex vicepresidente de la República, Fachito Santos, a la carajo, ya no existe. Porque si usted cotiza por encima de 2.3 salarios, tiene que mandar ese resto allá, a un fondo privado. Sea usted quien sea el rey Pepinito, sea alguien de abajo de la ralea, como tiene esa plata, sea un congresista, sea un político, sea el que sea, si quiere una pensión alta, toca que presione a los privados de los fondos públicos. ¿Cuál es el afán real de la mayoría de las personas, de la ultraderecha, de la derecha, de la oposición, de como quiera llamarlo? Es que esa plática la estaban cogiendo como capital financiero los grandes ricos de este país. El señor Carlos, el señor Angulo, el señor Gilinski, ese era un músculo financiero del berraco que tenían. Plática que les entraba cada mes y con la cual podían presionar la economía del país y hacer sus inversiones. Por eso es que es tan importante para la banca, para los multimillonarios que manejaban esos fondos, poder seguir quedándose con esa plata.
Por eso es que realmente trata de defender ese sistema, porque sin esa plata ya no tienen lo mismo músculo financiero ni la misma efectividad para actuar dentro de de las diferentes bolsas de valores y grupos de riesgo de inversión dentro y fuera del país. No se va a subsidiar a nadie, no van a haber pensiones subsidiadas, eso no sale del bolsillo de los colombianos. Hasta 2.3 vamos todos en el mismo pilar y de ahí para adelante tienen que ir a buscar en el pilar del fondo privado. Esa es la verdad de lo que sucede. Sobre las 4 de la tarde de este viernes 14 de junio y escasos 6 días del cierre de la legislatura en el Congreso, la bancada del Pacto Histórico acordó radicar una proposición que salvó la reforma pensional y en la que habían estado trabajando durante 3 días previos a esta sesión de la Cámara. Algunos parlamentarios del Partido Verde, el Liberal, el Conservador y la U ya estaban enterados de la jugada, que sería la última opción del gobierno para aprobar el proyecto en caso de que se acercara el 20 de junio y fueran muy pocos los avances al mismo. Luego de la que la plenaria rechazara con 84 votos una proposición sustitutiva de la representante Catherine Juinao de la Alianza Verde para que la reforma entrara en vigor en el 2026 y no en el 2025, como se aprobó, los congresistas del gobierno definieron que ya tenían los votos necesarios para poner con al menos 25 firmas, mis queridos amigos. Llegó así a las 5:21 y con al menos 25 firmas, llegó a la Secretaría de la Cámara el documento con lo siguiente: aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Pleno del Senado. 1 hora duró la pelea, mis queridos amigos, la discusión sobre la proposición, y pese a que varias voces se opusieron, a las 6:30 fue aprobada con 86 votos a favor. Con esto, 86 votos a favor. Con esto el gobierno se saltó el estudio de 90 artículos y cerca de 500 modificaciones que faltaban por debatirse en el salón elíptico, pero también se salvó de llevar el proceso la reforma al proceso de conciliación, es decir, un trámite necesario para acordar un texto que incluya las modificaciones hechas por el Senado como por la Cámara. ¿Qué significa eso? Que finalmente tenemos reforma pensional, que la reforma llega unificada, que la reforma es una sola y que y finalmente los colombianos tendremos una reforma que de verdad nos sirva, responda a las necesidades de los colombianos. Mis queridos amigos, ahí va. ¿Qué significa tener reforma pensional y qué es lo que acaban de aprobar? La pensional acaba de ser aprobada en el Congreso, ¿pero qué significa? Significa que transformaremos el sistema pensional para que cubra a toda la población, priorizando a quienes más lo necesitan. Significa que más de 3 millones de personas mayores que no tienen cómo vivir dignamente podrán salir de la pobreza extrema gracias al pilar solidario. Significa que quienes hayan cotizado entre 300 y 999 semanas tendrán un ingreso vitalicio garantizado gracias al pilar semicontributivo. Significa que las personas que completen sus semanas cotizadas tendrán derecho a una pensión integral digna, asegurada gracias al pilar contributivo. Significa que los colombianos y colombianas que quieran hacer ahorros adicionales para su vejez podrán hacerlo, gracias al pilar de ahorro voluntario. Significa que los jóvenes de hoy tendrán garantizada una vejez digna en el futuro. Significa que las mujeres podrán reducir sus semanas de cotización teniendo en cuenta el trabajo del cuidado no remunerado. Significa que una de las grandes promesas del gobierno del cambio podrá hacerse realidad: la de dignificar la vejez de todos y todas las colombianas a lo largo y ancho del país. Señoras y señores, así pues, el día de ayer todos celebraban, inclusive Mondragón, que le tumbaron la proposición a Juinao. Bueno, ha sido negada, vean ustedes, la proposición de Catherine Juinao, ha sido derrotada la proposición de Catherine Juinao que pretendía modificar la vigencia de aplicación de la reforma pensional. Es una derrota, Juinao, de todos los que quieren sabotear la aplicación que pondría en riesgo la reforma pensional para llevarla a un gobierno posterior a que termine saboteando la aplicación, y nosotros queremos que desde lo más rápido, con todos los cuidados técnicos, avance la reforma pensional. Así que acaba de recibir una derrota contundente la señora congresista Catherine Juinao, los que estaban tratando de impedir de que sea el presidente Petro, este gobierno, el que implemente la reforma pensional. Una gran decisión de esta plenaria de la Cámara.
Y es que Juinado no es la única que salió a llorar el día de viernes con la aprobación de la reforma pensional. De manera descarada y sin vergüenza, en medio de la alegría del gobierno y la indignación de sectores independientes y de oposición, el proyecto fue aprobado tal como salió del Senado el 16 de abril. Dijeron algunos en medio de sus lágrimas, abro comillas, hoy las mayorías del gobierno decidieron que el Congreso sea unicameral y redujeron a la Cámara a una mera notaría. Es una vergüenza. No nos permitieron dar el debate, fue la reacción del representante Cristian Avendaño del sector más independiente de los verdes, el mismo que armó zaperoco a diestra y siniestra contra las declaraciones de Carlos Carrillo. Sí les permitieron dar el debate, lo que pasa es que no se les dio la gana. Para criticar cuando se salían del salón elíptico, no hubo problema. Para criticar que cada 2 por 3 pusieran intervenciones, proposiciones, desacatos y un montón más de pendejadas, no hubo problema durante meses. Desde abril tenían eso en el salón y no se les dio la gana de debatirlo. Por el contrario, rompían el quórum, se salían, se declaraban impedidos, montaron más de 1.500 vainas para poder tumbar la joda, ¿sí? Entonces que respeten, vaya y llame a los otros a que hagan el debate, vaya y quédese en el recinto y llame a que hagan el debate, pero vienen a patalear a última hora cuando finalmente utilizaron uno de los recursos constitucionales que permite la ley y que se puede hacer. Punto final. Dejen de ser notarios del trabajo sucio y cochino que están haciendo para no dejar avanzar las reformas que este país permite. Dejen de ser notarios de un poco de mañosos y amangualados que toman la Alianza Verde, ¿sí? Partido fundado sobre la personería jurídica del M19 para no permitir avances sociales en un país que los está necesitando desde hace más de 70 años. Mientras que su copartidaria, Marta Alfonso, aseguraba que los dejaron sin recursos contra la pared y sin salida, era decidir por esa proposición o hundir una reforma que no solamente era pedida por los colombianos, sino por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas y la misma OCDE, para que el país supere la miseria, supere la pobreza y empiece a andar por la senda del desarrollo social. Catherine Juinado estaba que se salía de los chiros y utilizó la vieja estrategia de putear y gritar a todo el mundo. Ahí va. Aquí ustedes están legislando para permitir un colapso que va a comprometer los derechos fundamentales de 25 millones de colombianos y de colombianas. ¿Cómo se les ocurre ser tan irresponsables? Y esta corporación no es unicameral, señores del Pacto Histórico. Aquí todos tenemos unos votos que valen y nosotros venimos aquí a dar unos debates, a sentar nuestras posiciones y así ustedes no se hayan leído su propia reforma y no tengan cómo deliberar aquí artículo por artículo. Hay otros que sí y que queremos dar el debate. Si aquí hay vagos que no estudian, permítannos, a los que sí nos preparamos para dar este debate, darlo, porque es lo mínimo que le debemos a la ciudadanía. No sean tan perezosos, no sean tan perezosos. Los que se quieran ir para el Día del Padre, porque ya tienen tiquetes, yo sé. Es que ustedes me lo contaron, es que nos queremos ir, ya tenemos los tiquetes. Díganselo de frente a la ciudadanía, nos importa un pepino el futuro de sus cotizaciones, de sus ahorros y de la garantía de una vejez digna en este país. Vergüenza siento hoy y quiero dejar la constancia histórica de que cuando en julio de 2025 esto colapse, no voten por los que aprueban. ¡Uy! Esto va a colapsar, un mierdero. Métale terror a la gente. Sin embargo, inmediatamente le recordaron que sus intereses ya no son en el pueblo, que sus frases de cajón como el trabajen vagos ya no funcionan en el Congreso de la República, que se va a camellar, a hacer la vuelta bien hecha, caramba, que el Congreso de la República merece gente con más altura y no solamente la vieja estrategia claudista de ir a gritar. Ocampo la puso en su lugar. Alejandro Ocampo tiene también derecho a plegar hasta por 1 minuto por el partido. Yo quiero pedirle con el mayor cariño a la doctora Juinado, mayor respeto con nosotros. Usted no estudió por la reforma. Usted está repitiendo el libreto que le hicieron los fondos y la banca. Usted vino a hacer un mandado a la banca
Y si nosotros no le votamos el mandado, entonces somos malas personas. Nosotros somos mandaderos de la banca, doctora Jubinao. Y quien ha cambiado es usted. Cuando estaba en campaña hasta las EPS las criticaba y se pasaba dando palo. Cuando llegó al gobierno volvió aquí a hacer remandados a las EPS y a defenderlas. No, a nosotros nos falta estudiar. Lo que pasa es que no somos cínicos ni descarados. Nosotros venimos de frente a defender el pueblo colombiano, a defender los pobres, los negros, los campesinos y queremos un sistema. Y usted, le exijo respeto a mi bancada y a todos nosotros como lo he hecho con usted. Muchas gracias, presidente. No hay réplica de réplica. Ah, le recordaron quién era. Ay, pobrecito Jubinao, se le acabó el circo, la feria. Lástima, mi querida amiga, que gritar no funciona. Respete a los defienda los derechos del pueblo que dijo que usted iba a defender. Yo era la defensora del pueblo, que yo no sé qué, que lo uno que lo otro. Todo parece ser que la carreta te salió mal, mi queridísima y amadísima Jubinao. Gritar ya no funciona. Se puede hacer. Desde los partidos tradicionales, quienes votaron a favor de la reforma fueron nada más ni nada menos que los siguientes, para que ustedes también los tengan en cuenta, mis queridos amigos. Para que ustedes también los tengan en cuenta, para que todos sepamos quiénes son los que votan. Desde los partidos tradicionales, los representantes Ape Cuello, Fernando Niño, Ruy Caicedo, Gerardo Yepes, Jorge Quevedo del Conservador dieron el sí. En el Partido Liberal fueron Óscar Sánchez, Mónica Bocanegra, Gilma Díaz, Germán Rosso, Sandra Aristizábal, Olga González, Karime Cotés, Dolcey Torres, Silvio Carrasquilla, Álvaro Monedero, Héctor Chaparro del Partido Liberal, Andrés Calle, Elizabeth Yaipan, Carlos Ardila, Diego Patiño y María Eugenia Lopera apoyaron la reforma a la ley de pensiones, la reforma pensional que tanto necesitaba este país. Algunos solo arman escándalo, otros se sientan, estudian, leen, estudian lo que viene de las Naciones Unidas, de la OCDE. A algunos solo les interesa el estado de popularidad y poder gritar bien duro. Los votos negativos fueron 32 e increíblemente hay votos del pacto histórico. Sí, señores, Andrés Casimanque, Alexandra Vázquez y nada más ni nada menos que la representante de los colombianos en el extranjero, carajo, Karen Ramírez, dijeron que no les gustaba la reforma. ¡Ah, caramba! La doctora Karen Ramírez, al verse contra la pared, sacó su excusa precisamente no médica. Ahí va. A la ministra Gloria Inés Ramírez, al viceministro Jaramillo y al director de pensiones Juan Carlos Hernández. Sin embargo, yo también debo mencionar, de pronto dar explicaciones de mi voto. Yo voté no, pero esto no significa por ningún motivo que no esté de acuerdo con lo que hay hoy en la reforma pensional. Y entonces, sí, lo hizo fue porque no hubo debate, porque ella también quería participar en el debate, mis queridos amigos. Pura y física carreta, presión política, quién sabe a son de qué. Gente que no se sienta a leer ni a estudiar, vuelvo y lo digo, va al Congreso de la República a pasear y a ver qué tan duro pueden gritar, mis queridos amigos. Esa fue la excusa no médica de nuestra querida amiga, que felicitó a la ministra, pero dijo que ella votó en contra. Entonces, ¿qué es lo que felicita? Entonces no la felicita, dígale, ministra, aquí faltó esto y esto y esto y esto. El resto es pura carreta. ¿Qué fue lo que realmente aprobaron? El presidente de la República se tomó el tiempo de explicarlo desde hace rato, ¿sí? ¿Qué es lo que se aprueba con la reforma pensional? Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Al contrario, si quedan las cosas como están, 3 de 4 jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. Eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiará los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas 400 billones de pesos. Siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones.
No es verdad que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Sigue como está en el actual momento. Pero además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy, a la inmensa minoría. Su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio del 2025 y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2035. La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen los requisitos para pensionarse. Les brinda 50 semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta tener 3 hijos, 150 semanas. La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. Esta reforma pondría al gobierno nacional y al Congreso de la República a la altura de la historia. Ahí está, mis queridos amigos, lo que fue aprobado el día viernes en la reforma pensional, esperando que la Corte Constitucional no la tumbe, que termine aprobada, que el rumor y el miedo que le están metiendo a través de los medios de comunicación a todo el mundo, que eso se cae en la Constitucional, no suceda, porque es uno de los recursos que permite la ley y es pasar un proyecto tal y como venía de la otra Cámara.